Ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo a nivel nacional. Ingeniero Rosero, ¿qué es lo que está sucediendo con Petroecuador, con Petrocomercial? Hay analistas que señalan que el gobierno ha desfinanciado a Petroecuador, que ha tomado aproximadamente 4.000 millones de dólares de su presupuesto, así como ha hecho con otros tantos de SELEC, y se deduce que esta situación financiera está de alguna manera descalabrando el funcionamiento de esta empresa, por lo menos lleva a suponer esto. Mientras tanto, los problemas reales, los que siente la gente, han sido evidentes en la provincia de La Suay desde la semana pasada, cuando nuevamente se redujo el cupo de entrega de diésel a las gasolineras. Diversas versiones del gobierno, pinchazos en el poliducto que viene desde Pascuales, ha sido una de las razones esgrimidas. Luego viene el tema de la contaminación de más de 1.600.000 galones de diésel en la terminal de Challabamba, el pedido de que las bombas de gasolina de esta provincia, de Cañar, de Morona, Santiago, se aprovisionen en lejanos centros de distribución, ya sea Pascuales, Riobamba, ahora el Beaterio en Quito. Todo esto suma al desconcierto cuando la ciudadanía depende ahora un poco más que en la situación normal por el desabastecimiento también de energía eléctrica que está siendo suplido por generadores, dependa cada vez más de estos combustibles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su diagnóstico? Buenos días, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, esto no es de ahora, ¿no? Esto no es solamente el austro. Esto está pasando 2 meses en Riobamba. Eh, a inicios de octubre ya pasó en el Beaterio en Quito un sábado. Sencillamente no despacharon desde las 6 de la mañana como es lo normal, sino que empezaron a despachar a la 1 de la tarde. Esto ocasionó que todos los tanqueros que hacen un segundo viaje no alcancen a abastecerse, poniendo presión en todas esas estaciones que dependían de ese segundo viaje. Entonces se quedaron sin combustible por horas. Se nos dijo verbalmente que esto se debía a un pinchazo, ¿no? Pero simultáneamente pasó lo mismo en Santo Domingo y en Ambato. Santo Domingo estuvo durante 15 días sin combustible su centro de distribución y les obligaban a irse a Guayaquil, a Pascuales, ¿no? A abastecerse y a costo del distribuidor. Y no les permitían abastecerse en Quito porque Santo Domingo a Quito está muy cerca, no al Beaterio o a Esmeraldas, a la refinería tampoco. Petroecuador, luego cuando ya Riobamba se hacía un problema de todos los días, ya varias semanas, como digo, ya son 2 meses que tienen este problema, saca un comunicado muy escueto indicando que lo de Riobamba se debía a un buque que había tenido problemas en su puerto de zarpada. Entonces, un buque no se demora 2 meses en zarpar. Yo creo que realmente hay una falta de transparencia. Petroecuador dice verdades a medias, ¿no? Que hay suficiente combustible para el abastecimiento nacional. Sí, es verdad, pero en Pascuales, en Guayaquil, no en las ciudades donde debe estar ese combustible, porque hay problemas en la transportación en el poliducto. Es importante que Petroecuador diga la verdad. Ahora hay una situación que se hizo ya mucho más grave. Con toda la razón, muchos distribuidores de la SUAY decidieron no perder, no ir a abastecerse a Pascuales. Aquí hay que entender muy bien la parte financiera. Gustavo, hemos hablado de esto, es de conocimiento de toda la ciudadanía y del gobierno, que 600 de las 1.200 estaciones estamos trabajando a pérdida, de punto de equilibrio hacia abajo y otras un poquito hacia arriba, porque tenemos congelado nuestro margen desde hace 21 años, en centavos. Y mientras más sube el precio del combustible, más perdemos, porque necesitamos más capital de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gasolina, nosotros ganamos 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y el transportista. En el diésel es menos, son como 13 centavos a compartir. Entonces, después de, esto es un margen bruto, ¿no? Antes de gastos, antes de nómina, servicios básicos, tasas fiscales, etcétera. Luego queda una utilidad de
o 3 centavos, que más o menos por ahí está el margen, dependiendo de dónde está ubicada la estación. Si esos 2 centavos usted le resta los 8 o 10 centavos incrementales, ¿no? De traer combustible desde Guayas, ¿no? Desde Pascuales, obviamente que es una pérdida. Todo ese combustible que traen vía costo incremental de transporte desde Pascuales va a representar una pérdida para el distribuidor, ¿no? Y entonces muy cómodamente, muy amigablemente pone Petroecuador un comunicado: invitamos a los distribuidores a que se vayan a abastecer en Pascuales y nosotros garantizamos el abastecimiento, ¿no? La Constitución dice que no se puede obligar a nadie a trabajar a pérdida o forzosamente. Entonces esto es un abuso, ¿no? Es inaceptable lo que Petroecuador haga esto y se aproveche de que nosotros tenemos una espada de Damocles porque alguien nos hizo el favor de convertirnos en servicio básico, que si es que nosotros no atendemos vamos presos, ¿no? Y de eso se han abusado muchos gobiernos. Por eso es que toman la posición cómoda de no ajustar nuestro margen. ¿Y tiene Seguimos quizá igual a usted la vista. claridad, ingeniero Rosero, qué es lo que pasa? Este es un tema de mayor preocupación local. ¿Qué pasa con el poliducto Pascuales-Cuenca? Poliducto que se construyó durante el correísmo, inició con un presupuesto de 180 millones de dólares, terminó costando 650 millones de dólares. Otro de los casos que tiene juicios abiertos por la forma en que se lo realizó. Pero en todo caso, el poliducto, ¿por qué no funciona? ¿Es real este tema de los pinchazos y que por esa razón dejan de usarlo? ¿Y qué es lo que ha pasado además? ¿Cómo se explica esa contaminación de billones de galones de diésel, de más de 1 millón en realidad, para ser exacto, 1.600.000 es la cifra que nos han señalado, que se ha dado aquí en la terminal de Challabamba? ¿Qué conoce usted? Bueno, esa pregunta tendría que responderlo Petroecuador, ¿no? Que son quienes manejan Lamentablemente no tiene toda portavoces la aquí. transporte. Pero nosotros, o sea, hay cosas que son evidentes. Normalmente cuando hacen pinchazos, ¿no? Estas bandas criminales, es para sacar combustible, no para inyectar combustible, ¿no? Entonces, bastante extraña esa explicación que han dado, pero en cada poliducto tienen una versión diferente. En el caso de Riobamba, que era un barco que se atrasó. En el caso del Baterio Santo Domingo, que era un pinchazo. Ahora en Azuay, que también es supuestamente un pinchazo, ¿no? Pero lo que es evidente, ¿no? Es que aquí hay, primero, hay varios factores que considerar respecto al cambio en la demanda de combustible que ha habido producto del estiaje. El primer segmento son las termoeléctricas, desde el más grande incremento que existe en el consumo, para tener un parámetro, comparando agosto 2024 con agosto 2023, hay un incremento del 143% del diésel destinado a las eléctricas. Y es entendible, ¿no? Es lógico, porque estamos haciendo funcionar el parque termoeléctrico en vista de la falta de lluvias para que funcionen las hidroeléctricas. Si tomamos septiembre de los 2 años, 2024 versus 2023, hay un incremento del 42%. Adicionalmente, ha habido un incremento en el consumo de todos los generadores destinados a los edificios, a las industrias para autogeneración, lo que también pone mayor presión a la demanda. Y si tomamos en cuenta que el 73% del diésel ecuatoriano que consumimos es importado, y adicionalmente que hubo una paralización de la refinería de 65 días, lo cual tampoco ha sido transparentado. No sabemos si ya se acabaron los 65 días, si se han prolongado, si ya se ha terminado, no ha dicho nada Petroecuador. Entonces, el hecho de que la refinería produzca menos combustible va a poner mayor presión a la logística de importación. Entonces, si Petroecuador no hace una adecuada logística de importación y almacenamiento de los combustibles ante estos elementos que acabo de mencionar, obviamente que se van a dar estos problemas. Esa es la lectura que nosotros tenemos, Ya. ¿no? Y por ¿Y otro lado, sí, pues, siga por favor? la solución no es endosarle esto a los distribuidores que Petroecuador conoce perfectamente que estamos en una situación crítica. No es ético, no es correcto, ¿no? Que le obliguen al distribuidor a trabajar a pérdida.
lo que debería hacer Petroecuador, ¿no? Es sencillamente hacerse cargo, hacerse responsable de su problema, y hay algunas opciones. Primero, reconocer el costo de transporte incremental, ¿no?, a los distribuidores que tienen que irse a abastecer en otro lado, o sencillamente, como antes se hacía, contratar tanqueros para hacer la transferencia y que llegue ese combustible pues directamente al terminal de Chauliabamba en el caso de Cuenca. ¿No? Es lo ético, es lo correcto. Ya. ¿Cómo está influyendo en este tema la economía nacional? Marco Flores, un expresidente del Banco Central del Ecuador, un destacado analista, señala que hay un descalabro en la economía generado por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, que ha tomado cantidades muy grandes de dinero que se encontraban depositados en el Banco Central, dinero que pertenece a Petroecuador en unos casos, a Selec en otro. Él cifra en más de 4.000 millones, 4.500 millones de dólares aproximadamente, que señala se ha tomado para pagar deuda externa y no ha sido devuelto a las correspondientes instituciones. Señala que son 1.900 millones de Selec, son 1.900 millones de Petroecuador y son 497 millones de Selec. Cita también a la exministra Robo, quien decía que no le dejaron un solo centavo para mantener operativas las plantas de generación de energía termoeléctrica, afectando también al sector de energía eléctrica. ¿Qué es lo que sucede con esto cuando se evidencian también signos de deterioro en la actividad petrolera de Ecuador? El gobierno nacional, que sumó sus expectativas a las de Lazo de duplicar la producción petrolera, no lo ha logrado. Más bien se evidencia una caída de 15.000 barriles diarios en la actual situación. Con esto en mente, las finanzas públicas, con esta situación descrita por el analista mencionado, la disminución de la producción petrolera de Ecuador, nos preguntamos nuevamente qué está pasando en el sector energético, particularmente de derivados de petróleo y de petróleo en nuestro país. Bueno, eso tendría que responder el Ministerio de Finanzas, ¿no? ¿Qué verdaderamente está pasando con las finanzas públicas? Si se tomó o no se tomó dinero Petroecuador. Pero recordemos también que la ciudadanía en su mayoría tomó la decisión de cerrar la producción petrolera en el ITT, ¿no? Es una cosa increíble. Eso más o menos, eso va a ser un costo de productividad de 16.000 millones de dólares que deja de recibir el fisco en la situación en varios años, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Para sorpresa nuestra, no se dio otro evento que obviamente esto es una cosa increíble. Con fecha 3 de octubre, justo cuando nosotros por fin nos atiende el ministro de Finanzas y el ministro en ese momento de gobierno, Arturo Félix, después de 2 plantones de infinidad de cartas para que se revise nuestra situación, desde que el presidente Noboa se sentó en el sillón presidencial, hemos puesto ese mismo día varias cartas consecutivamente para que se nos atienda, pues nuestro problema no es de hoy día. Hemos hecho en 2 años 7 plantones frente al Palacio Carondelet y uno en Barbasquillos para que se nos escuche. Por fin nos atienden los 2 ministros ven nuestros números y nos dicen que sí va a ser una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema. Nosotros confiamos, ¿no? Ya van a ser 60 días y no hay ningún acercamiento, ninguna hoja de ruta. Ese mismo día ustedes solicitaban, sale una entre otras resolución. cosas, un mayor margen en la venta de los combustibles. Por supuesto, existe un estudio del Banco Mundial que se hizo el año anterior, contratado por el Estado, en el que dice que el mínimo ajuste para que nosotros podamos seguir sobreviviendo es de 6 centavos por galón. Entonces nosotros no entendemos cómo en junio se suben, a fines de junio, por decreto presidencial, 26 centavos de golpe, lo cual increíblemente fue aceptado por la ciudadanía, lo cual es muy bueno. ¿Por qué no nos dieron 2 de esos 26 centavos como un mecanismo de arranque? Y luego en septiembre se bajan 18 centavos, que también es increíble como están hechos esos cálculos de la famosa banda. ¿Por qué no nos dieron 2 centavos? Bajen 16 al consumidor y den los otros 2 a nosotros. Y ya teníamos 4 de los 6 centavos que dice el Banco Mundial. Pero bueno, al punto que voy es que ese mismo 3 de octubre, que nos recibía el ministro Juan Carlos Pega Malo, sale una resolución de la Agencia de Regulación y Control
en el que sacan una nueva tabla, ¿no?, de tasas para nosotros, para, bueno, varios sectores, las mineras, las comercializadoras, las abastecedoras. En nuestro caso hay algunas tasas que suben el 250%, conocedores ellos de nuestra crisis. Entonces, nosotros obviamente pedimos una reunión, tuvimos que valernos del Ministerio de Gobierno para forzarles a que nos atienden y decimos, señores, ¿cómo es posible que suban el control anual de una estación de 2.600 a 6.000, hasta $6.000, simplemente por el control anual que las ARS hacen? Empiezan a hacer una serie de tasas de cosas que antes no se cobraban. Por calibrar una manguera, ahora cobran $50, antes no se cobraba nada. Y resulta que con los apagones, ¿no?, se descalibran permanentemente los dispensadores. Y van a calibrarnos los señores de la ARCH, porque solo ellos pueden calibrarnos, y cobran 50 por cada manguera. Entonces, esto es una locura y nosotros les decimos, ¿pero qué pasó? La respuesta que nos dieron es que desde el 2013 no se había ajustado, y que el Ministerio de Finanzas ahora les exigía que hagan estos ajustes. Qué ¿Cómo es tan posible? rentable es una estación de servicio, ingeniero Rosero? Porque escuchamos, conocemos realidades expresadas por usted, por los dirigentes locales como Carlos Salazar, pero las bombas de gasolina siguen abiertas en todo el país. Bueno, hay que entender una situación, ¿no? En administración hay un principio universal que se llama barreras de entrada y barreras de salida. Las barreras de salida son muy altas de las estaciones de servicio, porque el rato que usted cierra, lo que le queda es el terreno, que probablemente es el 20 o 30% del valor. Entonces, no es lo mismo que un restaurante. Usted mañana tiene un restaurante y le va mal, normalmente es arrendado, levanta el local, vende los insumos y no ha realizado una pérdida grande. Acá se realizan pérdidas millonarias, ¿no? El costo de cerrar, las tasas para cerrar una estación también son altísimas, y como le digo, 600 estaciones están en el punto de equilibrio, están trabajando sin ganancia ni pérdida. Entonces hay una estratificación, ¿no?, de las estaciones de servicio. Más o menos el 22-23% de las estaciones de servicio venden más de 200.000 galones, y son las que están en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, que prácticamente no pagan transporte, no pagan un centavo o un poco más de transporte. Pero no es lo mismo vender un galón de combustible en estas ciudades que venderlo en Napo, en Manabí, en Carchi o Imbabura, donde se termina pagando 4 o 7 centavos por galón, generando al distribuidor un costo de hasta $150.000 al año de transporte, destruyendo su utilidad. Aparentemente se ha cortado la señal con el ingeniero Rosero. Él dirige el gremio de distribuidores de derivados de petróleo a nivel nacional, que se encuentran en esta pugna verbal con las autoridades de Petrocomercial Petroecuador, que señalan que no hay problemas con la distribución de diésel en la provincia de La Suay, pero la situación es diferente. Bien, tuvimos un corte en la señal. Vamos a rogarle, porque el tiempo está ya también terminándose, ingeniero Rosero, que concluyamos. Ojalá nos deje con una idea clara de qué es lo que está pasando con la distribución de los combustibles, sobre todo las expectativas que deben tener los ciudadanos en provincias como la de La Suay. Bueno, como le iba diciendo, usted hizo una pregunta de por Uh qué -huh. hay abiertas estaciones de servicio. No solo eso, han habido nuevas estaciones de servicio, lo cual es increíble. Y nosotros, obviamente, la explicación que vemos ahí es, primero, quien hace esas nuevas estaciones son las grandes comercializadoras multinacionales, que manejan hasta 2.400 estaciones de servicio en varios países. 2.400. Y tienen el músculo financiero para comprar el mejor terreno en el mejor sitio de las ciudades grandes, y van a tener estaciones que venden 200, 300 o 400.000 galones, y van a ser rentables. Por otro lado, también está, y es muy grave, nosotros hemos hecho un énfasis en eso, de que se verifique el origen de los fondos. En nuestro sector tampoco estamos exentos de lavado de activos, ¿no? Hay 5 carteles funcionando en el país, porque ningún distribuidor en sus 5 sentidos va a invertir $1,5 millones en promedio
para ganar $10.000 al año, cuando puede poner ese dinero en el banco sentado en su casa y ganar $150.000. Bien, Entonces, lamentablemente no lo que tenemos hacen los más tiempo, distribuidores es ingeniero los Rosero. esfuerzos Sí, para sostenerse en expectativa de que nos ajusten el margen. terminemos Esta con es la su realidad. visión. ¿Hay o no, o se perfila o no, escasez de diésel y a lo mejor de otros combustibles aquí en la provincia de La Suay? Bueno, eso depende de lo que suceda con el poliducto, ¿no? La presión principal, pues, Gustavo, se da sobre el diésel, ¿no? Y hemos explicado por qué. El incremento de la demanda en los sectores que mencionamos, pues, creemos que es lo que pone principalmente presión. Y esto no va a solucionarse, sobre todo si nos obligan a ir a abastecernos en otros lados, pues se va a replicar lo que está pasando en Cuenca. ¿No? Los distribuidores ya están diciendo, basta, no podemos trabajar a pérdida, no nos pueden obligar a aumentar nuestra pérdida. No es correcto cuando Petroecuador es el responsable y la solución es fácil. Ahora, Hágase cargo de ese transporte Ahora, incremental, un ¿no? detalle quizá, ingeniero Rosero, ¿tienen allí ustedes un compromiso al ser concesionarios de la distribución de derivados de petróleo, siendo un servicio estratégico para el país? ¿Tienen la obligación de seguir estos lineamientos que les da Petroecuador, como el de enviar tanqueros a más de un centenar de kilómetros para traer el combustible? No necesariamente. Nosotros estamos obligados a abastecer, pero la Constitución nos respalda porque la Constitución dice que no nos pueden obligar a perder. Y yo le pregunto a usted, Gustavo, ¿le parece correcto que un distribuidor pierda para que el señor en Cuenca que compró un generador pueda encenderlo y vender zapatos en la calle? ¿Le parece justo? No, la respuesta es obvia, Definitivamente no ingeniero es. Rosero. Definitivamente no es. Y el responsable es Petroecuador y la solución está en ellos. Contraten como se hacía antes tanqueros que hagan la transferencia, traigan el combustible hasta Chauyabamba y se puede perfectamente seguir vendiendo combustible en los Y distribuidores que por o hágase favor cargo del flete incremental. Y que por favor arreglen esa millonaria obra del poliducto Pascuales Cuenca para no tener tantos problemas secuenciales aquí con los combustibles. Gracias, ingeniero Rosero, por habernos acompañado. Siempre a la orden. Muchísimas gracias también, Gustavo. El ingeniero Ivo Rosero es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Ratificamos lo señalado por Carlos Salazar en entrevista de la noche de ayer. 1.600.000 galones de diésel se contaminaron con gasolina aquí en la ciudad de Cuenca y es parte de los problemas en la distribución de diésel que está enfrentando Petrocomercial en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Son las 9:04.